Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del programa de Rompe tus Patrones, en esta versión que son las cápsulas de herramientas para la vida diaria. Acuérdate que a través de estas cápsulas buscamos darte técnicas que puedas implementar en el día a día para llevar a la práctica todo lo que te compartimos en este programa. ¿Y qué crees? Una de las cosas en las que más batallamos las personas es en la gestión de nuestros pensamientos. Y es que básicamente y por naturaleza nuestro cerebro emite constantemente pensamientos negativos y que esos pensamientos en el momento en el que nos generan estas emociones y estos estados emocionales nos llevan al autosabotaje. Y sí, la mayoría de las personas que llegan al hospital de las emociones es porque se están saboteando a sí mismos. Entonces, estábamos platicando y dijimos, ¿por qué no hacer esta cápsula de herramientas para darte técnicas que te ayuden a gestionar tus pensamientos? Gestionar tus pensamientos es y deberías de ser parte de tu vida y de tu día a día. El que no gestione sus pensamientos va viviendo de impulso en impulso. Te quiero recordar que nuestros impulsos tienen como un caminito. Es decir, todo comienza con pensamientos, con interpretaciones, con tus creencias. Todo lo que está dentro de tu mente, tu cerebro lo va creando en conexiones neuronales, y un pensamiento, una interpretación te genera una emoción, y una emoción te genera una reacción. Es decir, después de cada acto, después de cada conducta, hay algo que tú tienes que aprender a observar, y este es gestionar tus emociones, que la palabra gestionar viene desde la palabra ser observador, interiorizar, y gestionar, observar, autoobservar cómo son tus pensamientos. Por eso en tu programa Rompe tus Patrones, el día de hoy queremos compartirte algunas herramientas que te pueden ayudar a observar tus pensamientos. Y créeme que cuando tú aprendes a observar tus pensamientos, te va a ayudar muchísimo a vivir mejor en tu presente, a concentrarte mejor, a hacer una sola cosa, a ser más productivo, por ende estar conectando mejor con las personas, y sobre todo a poder vivir tu vida como tú deseas estar sintiéndote. Pues bienvenidos a tu programa Rompe tus Patrones. Gracias, Marisa. Y arrancamos. Una de las primeras, digamos, elementos que tenemos que entender de la gestión de pensamientos es como esta parte de ser compasivo con nosotros mismos. Todas las personas por naturaleza tenemos pensamientos negativos y a veces creemos que los pensamientos son nuestra personalidad, ¿no? Bien lo dice y lo has compartido en muchísimas ocasiones esta psiquiatra Marian Rojas Estapé, que nos habla de que la felicidad no es las cosas que nos pasan, sino más bien la manera en la que interpretamos lo que nos sucede. Y no es una teoría nueva. Tú estás leyendo a Ryan Holiday en esta semana con el libro de La disciplina marcará tu destino, que habla acerca de esta filosofía estoica que data de miles de años atrás, en donde grandes exponentes como Séneca, Marco Aurelio, entre otros, pues justamente nos hablan de eso, ¿no? Que la verdadera felicidad inicia cuando somos capaces de entender y de gestionar nuestros pensamientos, pero desde esta compasión de que por naturaleza vamos a tener pensamientos negativos y que no tenemos que creer que esos pensamientos negativos son nuestra personalidad, ¿no? Y cobra sentido esta frase de tú no eres ni tus pensamientos ni tus emociones, tú tienes la capacidad de gestionar ambos. Y gestionar significa cambiarlos, reinterpretarlos y continuar hacia adelante. El gran reto es mejorar nuestro diálogo interior, es decir, la actitud, una palabra muy usada y hasta a veces ya choteada, tiene que ver justamente con ser noble con tus pensamientos hacia contigo, en ser y transmitirte ideas que te ayuden a ti a poder lograr tus propios objetivos, pero sobre todo que tengas hacia ti una autocompasión, un diálogo interno que te ayude a ser más templado, más coherente con lo que dices, y sobre todo estarte observando. Una de las técnicas que creo que nos pueden ayudar muchísimo, una herramienta que nos ayudará muchísimo a observar tus pensamientos, esto es y tiene que ver con aprender a meditar, a autoobservar tus pensamientos.
Me gustaría, Marisa, que nos platicaras un poquito sobre la importancia de la meditación. La meditación es de las pocas herramientas que están científicamente comprobadas que nos ayudan a generar nuevas conexiones neuronales. Y la meditación es este estado en el que puedes ser solamente un observador de tus pensamientos, y hay muchísimos mitos a través de la meditación. A veces creemos que la meditación es esta forma, como que esta imagen que tenemos de los monjes budistas que están en el Tíbet y que se sientan a meditar por largas horas, y cuando tenemos esa idea de la meditación se nos vuelve como algo demasiado complejo. Los seres humanos, como no tenemos la capacidad de aprender a no hacer nada, ¿no? Como que estamos todo el tiempo envueltos en las actividades y se nos olvida que la meditación es este momento en el que enfocas tu atención en algo. Puedes enfocar tu atención en una sensación, puedes enfocar tu atención en la respiración, puedes enfocar tu atención en un movimiento, e incluso hay herramientas de meditación que es la meditación en movimiento. Algo que yo le recomiendo mucho a la gente es que cuando estés ya muy saturado de pensamientos, que a lo mejor te sientas en ansiedad, en estrés, una técnica buenísima es sal de donde estés, dale una vuelta a la cuadra, y en lo que vas dando la vuelta a la cuadra, enfoca tu mente en algo. Por ejemplo, voy a buscar puros elementos rojos alrededor. Voy a buscar puras flores amarillas alrededor. De esa manera tú lo que estás haciendo es enfocar tu mente en algo realmente positivo. La mente es como un changuito que suele distraerse, y en esta distracción inicia con un mundo de ideas y no está enfocada en ninguna, pero este mundo de ideas nos están generando emociones, sensaciones y muchas veces emociones o estadios desagradables. La meditación es esta forma en la que tú puedes enfocar tu mente en algo. Por ejemplo, en una palabra puedes enfocar tu mente en la palabra felicidad, puedes enfocar tu mente en una sensación, en las sensaciones de mi cuerpo, en las sensaciones de cómo los pulmones se expanden cuando estoy respirando. Y este enfoque en algo positivo ayuda a relajar no únicamente mi parte emocional, sino también a tener mayor claridad y observar mis pensamientos desde afuera para tomar nuevas decisiones. Muy bien, la meditación es una herramienta que no te va a quitar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos al día. Y es una herramienta muy útil. Como bien lo dices, Marisa, la meditación es una herramienta científicamente comprobada que incluso moldea el cerebro, llamado como la neuroplasticidad, pues crean nuevas conexiones neuronales en el firme propósito que cuando tú fijas la atención en tu nariz, en estar observando cómo entra aire por tu nariz y cómo sale aire por tu nariz, aprendes a desarrollar una habilidad que muy pocas personas tienen desarrollada, como es poner atención a una sola cosa. En un mundo lleno de distracciones, como el celular, como las personas que te interrumpen en el trabajo, como la música, como los pocos minutos de silencio, la meditación es algo muy importante. Otra de las herramientas que son muy importantes que llevamos en nuestro día es hacernos una simple pregunta. En tu día a día, hazte la siguiente pregunta. Esta es: ¿qué estoy pensando? Así de simple y así de fácil. Es decir, tú vas manejando y estás escuchando música y de repente acuérdate de esta pregunta que es: ¿qué estoy pensando? La pregunta de qué estoy pensando hace una pausa dentro de tu cerebro y entonces empiezas a observar tus pensamientos que en ese ratito puedes estar teniendo. Por ejemplo, puedes estar teniendo un día cualquiera y a lo mejor sin darte cuenta estás saboteándote, es decir, estás teniendo pensamientos negativos. El estoy pensando, el preguntarme qué estoy pensando, me hace también darme una pausa en poder gestionar cómo también me estoy sintiendo. Es decir, puedo estar viviendo en un estado de la supervivencia con emociones como frustración e impotencia. Esa emoción que se siente aquí en el pecho cuando tú quieres algo y no se te da. Y entonces la mismísima pregunta de ¿qué nombre le voy a dar a mi emoción? Estoy sintiendo frustración. ¿De dónde nace esta emoción? ¿Cuáles son los pensamientos que estoy el día de hoy o en este ratito estoy yo teniendo en mi mente?
Esta pregunta de qué estoy pensando, cuáles son los pensamientos que estoy teniendo, inmediatamente te corta, como si fuera un papel entre las tijeras, te corta este circuito de pensamiento en donde tú ya pasas de lo inconsciente a lo consciente, la respuesta en donde tú platicas contigo: estoy teniendo la emoción de la frustración porque estoy pensando que no se me dio esa venta, que no entra a la universidad, estoy teniendo este pensamiento recurrente. El pensamiento del filtraje, el catastrófico, el de la sobrepolarización, que son pensamientos que llegan inconscientemente y que sin darnos cuenta podemos estar como en un torbellino que si tú entras en ese torbellino es mucho más difícil salir. Si tú pausas ese torbellino a través de la pregunta que estoy pensando, entonces hay una gran posibilidad de que tú puedas salir de ese torbellino. Una tercera técnica, y viene muy de la mano de lo que tú dijiste. La mayoría de las personas tenemos o nos envolvemos en este pensamiento catastrófico. ¿Y si me engaña? ¿Y si me corren? ¿Y si me va mal? ¿Y si? Y en este ¿y si? La tendencia es a pensar siempre en los peores escenarios. Una técnica subsecuente es: si ya me pregunté en qué estoy pensando y me doy cuenta de que es un pensamiento catastrófico, por ejemplo, o que está esperando los peores escenarios, la siguiente pregunta que me puedo hacer ¿es posible? Y si es posible, ¿qué tan probable es? ¿Es posible que me corran del trabajo? Sí, porque todo es posible. ¿Es posible que te sean infiel? Todo es posible. Porque todo es posible. ¿Es posible que a algo, una enfermedad le pase a tus hijos? Todo es posible. ¿Es posible que hoy tenga COVID? Sí, es posible. Sí, es posible. La gran diferencia es la segunda palabra, que es la probabilidad. Correcto. ¿Qué tan probable es? ¿Qué tan probable es que hoy tenga COVID? Veo mis síntomas, recuerdo los espacios en los que he estado y digo, bueno, la probabilidad es 1 de 10. ¿Qué tan probable es que mi pareja me esté engañando? 1 de 10. ¿Qué tan probable es que me vayan a correr del trabajo? 2 de 10. Cuando te das cuenta que la probabilidad es baja, entonces la siguiente parte es desecha el pensamiento. Y claro que la gente siempre dice, ¿y cómo desecho el pensamiento si ya me enganché en él? Ahorita te damos una técnica. Pero si ya te diste cuenta que la probabilidad es baja, entonces hay que aprender a desechar el pensamiento. Si tu probabilidad es 5 de 10, ojo, hay una alerta. Gestionar los pensamientos sí significa desarrollar el pensamiento positivo. Pero tampoco vamos a desarrollar el pensamiento positivo en donde vivimos en un falacio. En un falacio, exactamente. Si yo razonadamente veo que mi probabilidad es 5 de 10, entonces es una invitación a la acción. Empezar a moverme, empezar a buscar formas en las que esta probabilidad vuelva a bajar, en reducir el riesgo. Si ya me doy cuenta que la probabilidad es 10 de 10, por ejemplo, ¿qué tan probable es que mi pareja me esté poniendo el cuerno? Y te das cuenta, o sea, hay evidencia vívida, no interpretaciones, evidencia vívida y objetiva, toma decisiones. Si tu probabilidad de que te corran del trabajo es 10 de 10, porque incluso tu jefe ya habló contigo y te dijo que no alcanzaste los objetivos durante los últimos 3 meses, pues ahí digamos que ya no es un pensamiento distorsionado, ahí ya tienes certeza, porque la probabilidad es 10 de 10. Pero para esto tenemos que desarrollar el pensamiento crítico y la objetividad. En esta parte me gustaría recomendarles que vayan al canal de Spotify. Ahí hay un episodio que se llama así, cómo desarrollar el pensamiento crítico, porque es donde llevamos a la reflexión y a la objetividad. En donde, ¿es posible? Sí, es posible. ¿Qué tan probable es? 1 de 10, 2 de 10, 5 de 10 o 10 de 10, a través de una manera objetiva. Y ahí tendrás las herramientas necesarias para empezar a tomar decisiones. Una de las grandes herramientas para poder observar e identificar tus pensamientos tiene que ver con ponerle nombre a lo que estás pensando. Hay por ahí
Spotify de Rompe tus Patrones una sección específica de los pensamientos distorsionados. Los pensamientos distorsionados, ponerle nombre a los pensamientos distorsionados es una de las herramientas más poderosas para que tú puedas ponerle pausa a tus pensamientos y que puedas analizarlos y ver, como bien lo decimos, si es tan posible que pueda pasar esto que yo estoy pensando y qué tan probable es esto que pueda estar sucediendo. Los pensamientos distorsionados son pensamientos que pueden llegar a nuestra mente, que puedan ser falsos, falacios, creados con nuestra propia creatividad y que simplemente nuestro miedo está buscando la manera de cómo protegerte. Sin embargo, los pensamientos distorsionados pueden estar calumniando tu vida y pueden estar distorsionando tu realidad. Los pensamientos distorsionados son aquellos pensamientos que no existen, solamente están dentro de tu cabeza. El 90% de las cosas que te preocupan no van a suceder. Las verdaderas noticias y sorpresas de las vidas son aquellas que te asaltan un viernes a las 5 de la tarde cualquiera. Y entonces ahí es cuando la emoción y el momento tenemos que aprender a trabajarlo, a aceptarlo y simplemente así es la vida. Los pensamientos distorsionados son algunos que hoy me gustaría recordártelos. Por ejemplo, el del filtraje. Aprende a decir, estoy teniendo el pensamiento del filtraje. Imagínate que tú estás yendo a una fiesta y en esa fiesta te la estás pasando muy bien, estás bailando unas buenas cumbias y de pronto se aparece tu expareja. Sigues bailando, no fue tan cómodo ese momento, de hecho sentiste una emoción muy incómoda dentro de ti y al día siguiente alguien llega y te pregunta cómo te fue en la fiesta y tú dices, pues me fue muy mal. ¿Qué estás haciendo ahí? A pesar de que te la habías pasado muy bien, se te sentiste muy incómodo, en pocas palabras, filtraste nada más un momento de todo el contexto positivo. El filtraje es voltear a ver nada más la mancha negra dentro de la camisa blanca. El filtraje es ver un momento nada más, una parte de tu vida, la parte que te duele, como el señor que decía que había nacido en condiciones muy precarias, en donde habían nacido en un hospital viejo, sucio, pobre, y que lo habían enrollado en una sábana medio rota, y que no podía comer bien, con un hongo que había nacido, y estaba ignorando todo el contexto completo. El pensamiento de filtraje entonces es cuando tú filtras una parte de tu contexto, de tu realidad, y observar tu pensamiento, es decir, estoy teniendo un pensamiento filtrado, y ahí es donde tú pones un pausa. Estoy teniendo un pensamiento catastrófico. Los pensamientos catastróficos inician con el y si me engaña, y si se va con otra, y si algo le pasa. Esto es catastrófico, le meto un pause a mis pensamientos. ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Estoy generalizando, es decir, generalizar es cuando algo me pasó en el ayer y pienso que se va a volver a repetir. Una expareja ayer me mintió años anteriores y hoy pienso que mi pareja actual también me está mintiendo. Tuve un accidente hace años y tengo esa misma sensación de que en cualquier momento puedo volver a chocar. ¿Te das cuenta cómo estás generalizando? Otro de los pensamientos más comunes que tenemos, Marisa, es la interpretación del pensamiento. Es como cuando alguien se te queda viendo y entonces tú estás interpretando que esa persona está pensando o diciendo cosas malas de ti. Es muy común. Alguien entra a un salón y entonces percibe e interpreta que las otras personas no lo quieren o que está siendo rechazado. Eso no existe. Es una bola de cristal que tú no lo tienes, esa bola de cristal en la cual tú puedes decir que realmente las personas te están rechazando. Las interpretaciones pueden ser tus peores enemigas. Ponerle nombre a tus pensamientos es una de las herramientas más infalibles en las cuales tú puedes hacer una pausa. Estoy teniendo el pensamiento filtrado, estoy teniendo un pensamiento catastrófico, estoy generalizando, estoy siendo catastrófica. Cuando tú pones un nombre a tus pensamientos, el nombre del pensamiento, haces una pequeña pausa para entonces decir, antes del prejuicio, una pausa antes de lo catastrófico, una pausa antes del impulso, una pausa para poder tener un mayor aplomo, una pausa para hacer y vivir mejor la virtud de la templanza, una pausa para que emerja tu sabiduría, una pausa antes de que el juicio llegue y empiece a convertirse en una emoción, y si esta emoción perdura, tú lo sabes, se puede convertir en un sentimiento. La emoción es la tristeza, tiempos prolongados de tristeza se convierte en un sentir, en un sentimiento, que muchas veces esta emoción tan solo era pasajera, pero lo fuiste alimentando con tus pensamientos. Es correcto.
Y una quinta técnica que te queremos recomendar es justamente cómo hacerle para desechar el pensamiento. Y desechar el pensamiento funciona a través de dos herramientas bien sencillas. Digo, hay muchas, pero te quiero compartir estas dos. La primera, naturalmente, distrae el pensamiento. O sea, ponte a hacer otra cosa. Si ya estás enganchado en esa situación, estás piensa y piensa, estás en esta rumiación mental y ya lograste identificar tu pensamiento y ya lograste darte cuenta que no era probable, ponte a hacer algo. Puedes irte desde lavar los trastes, ponerte a cantar una canción, salir a caminar, ordenar tu ropa. Pero una de las peores cosas para el pensamiento es cuando lo enganchamos en la ociosidad. Y si somos honestos, cuando estamos de ociosos, nuestra mente divaga de maneras impresionantes y nos empieza a traer las peores historias, incluso peores historias que vemos en las películas. Entonces, si tú ya lograste identificar que el pensamiento que la situación que estás pensando es poco probable, distrae el pensamiento y ponte a hacer algo. Y lo segundo que te puede funcionar mucho es que justo ahorita al final del episodio te vamos a recomendar un libro que leímos Carlos y yo y que nos pareció maravilloso en cuanto a este sistema cognitivo-conductual, pero justamente es que a la mente, cuando tú le cuentas historias exageradas, tiende a quitarle la importancia. Y una gran técnica es que si tú ya identificaste una historia que tu mente te está contando, exagérala hasta que se vuelva irrisoria. Por ejemplo, si tú estás pensando en que te van a robar dinero, crea una historia irrisoria y exagerada, como si me van a robar dinero y me van a dejar en la calle y voy a tener que vender todas mis propiedades y va a venir el SAT y el SAT va a venir con un perro y con 2 changos a sacarme de la casa. Y en ese contarte una historia irrisoria, tu propia mente se da cuenta, esto es como un trago de realidad, tu propia mente se da cuenta que lo que está pensando es sumamente falso. Te puede llegar incluso a provocar la risa y cuando tú te ríes, automáticamente todo tu estado de ánimo cambia. Entonces hay que aprender a desechar el pensamiento. Hay muchas formas más, pero algo que yo te puedo decir que funciona bastante es distráelo, o sea, ponte a hacer algo, quítate el momento de ociosidad o engánchate creándote una historia bastante fantasiosa que termine pareciendo una película de Avengers y que en ese momento te cause risa y digas, ok, bueno, es algo que sé que no va a pasar y listo, continúo con la vida. El 90%, te lo vuelvo a repetir, el 90% de los pensamientos que te preocupan no pasan. Muchas son creaciones tuyas propias para poder protegerte y para asumir el pensamiento o para asumir el escenario más negativo para estar preparado por si llega a pasar. Sin embargo, con las herramientas del presente no puedes estar preparándote con estas herramientas que hoy tienes. No puedes estar preparándote para las batallas del futuro. Lo que tienes que hacer es confiar que en el futuro vas a tener las herramientas necesarias para enfrentarte con los problemas que se te vayan a afrontar en aquel momento. Quiero yo transmitirte una de las herramientas que en lo personal a mí me han ayudado muchísimo a observar mis pensamientos. Y esta es recordar que todas las emociones tienen 3 componentes. Las emociones tienen 3 componentes como son los pensamientos, o sea, una emoción cuando tú sientes tristeza llega acompañada con pensamientos, con sensaciones y con reacciones. En lo personal a mí me ha ayudado muchísimo esta herramienta por la cual cuando yo tengo pensamientos muy catastróficos, muy negativos, donde estoy muy preocupado, donde me estoy imaginando escenarios de muchísimo miedo que no quiero que pasen, en realidad no quiero que pasen. Entonces me acuerdo que las emociones vienen acompañadas con pensamientos, sensaciones e impulsos. Y hoy pondré mi atención con los pensamientos. Cuando yo siento tristeza, normalmente la tristeza llega acompañados con pensamientos muy pesimistas, con pensamientos muy frustrantes, con pensamientos que te van a llevar a situaciones que no quieres que pasen. Están como correlacionados y alimentándose uno con otro. Los pensamientos están correlacionando con la emoción. Siento tristeza, tengo pensamientos tristes. Por lo tanto, el yo mismo estarme preguntando qué emoción estoy sintiendo y el yo mismo ser paciente y decir, bueno, estos pensamientos están llegando porque estoy teniendo esta emoción. Yo no soy así.
Quizá estos pensamientos solamente están llegando porque siento ansiedad, porque me siento estresado. Entonces, el estrés te va a mandar un cierto tipo de pensamiento que tendrás que aprender a observarte. La ansiedad son tipos de pensamientos como muy negativos, como muy catastróficos, muy negativos, los cuales tú vas a tener que aprender a observarlos y darte cuenta de que estos pensamientos no eres tú. Estos pensamientos son generados por una emoción y tendrás que ser paciente, que emerger una emoción de nobleza hacia contigo mismo, con mucho, te lo vuelvo a repetir, muchísima paciencia, en el cual estos pensamientos están naciendo. Haz de cuenta que están como manipulándote esta emoción a tus pensamientos. Sé noble contigo misma, esta no eres tú. Estos son pensamientos que se te están pegando como un chicle gracias a una emoción en el cual pues está haciendo pues su trabajo que necesita hacer. Así es. Básicamente, las personas vivimos en la inconsciencia. Nos despertamos en el despertador y lo primero que dices es, ay, 5 minutos más. Posteriormente te empiezas a cambiar y a lo mejor mientras te estás poniendo el pantalón empiezas a pensar en, oh, ya subí de peso, ya no me está cerrando. Después llegas a la cocina, volteas a ver el reloj, dices, oh, ya se me hizo tarde. Bueno, me tomo el café en el coche, me subo en el coche, voy desayunando, escucho las noticias. En lo que escucho las noticias veo que la persona de enfrente se me metió y empiezo a pensar que qué poca, y sigo avanzando, llego a mi trabajo, veo a mi jefe, interpreto que viene de mal humor y entonces digo, ay, otra vez mi jefe. Y así vivimos de manera inconsciente. Y eso lleva a nuestro cuerpo a un estado de estrés, a un estado con picos de cortisol demasiado elevados, y si no soy capaz de ponerme un alto, el ciclo suele repetirse al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, y de pronto despierto y me doy cuenta que llevo 3 meses sumamente estresado, 3 meses en este estado de supervivencia, 5 meses pensando en que la vida es injusta conmigo, 7 meses pensando en que mi pareja es la peor persona del mundo, que mi mamá nunca me entiende, o sea, y me creo historias, me voy contando historias que en realidad detienen mi potencial y que me llevan a la infelicidad y el sufrimiento. Este programa, que son las cápsulas de herramientas para la vida diaria, lo que quiere decirte es, aplica esto en tu día a día. Pero como todo, para aplicar estas herramientas, que hasta el momento te hemos dado 6, ahorita te las repetimos todas, pero estas herramientas te van a ayudar a entrenar tu mente. Oye, los que hacen gimnasio entrenan su cuerpo para ser más fuerte. Los que hacen maratones, por ejemplo, entrenan su cadencia y su respiración para alcanzar espacios o jornadas más largas. Si buscamos entrenarnos, los que están estudiando una carrera están buscando entrenarse para ser un gran abogado, para ser una gran cocinero, etc. ¿Por qué no entrenamos también a nuestra mente para ayudarnos a pensar de manera optimista en el enfoque de realidad que también estoy viviendo? Por supuesto, si mi mamá acaba de morir, sí o sí voy a sentir tristeza, pero mi pensamiento me va a ayudar a sentir una tristeza desde el agradecimiento, por supuesto, estoy muy triste que mi mamá acaba de fallecer, pero también estoy muy agradecido por todas las cosas positivas que me dio. O sentir esta tristeza desde el victimismo, desde el por qué la vida es tan injusta, por qué mi mamá se tuvo que morir, ya no tuve tiempo de despedirme de ella. Puedo interpretar la misma situación desde diferentes realidades, pero para ello tenemos que entrenar a nuestra mente. Ayer escuchaba un podcast que hablaba justamente del estoicismo, y en esta parte estoica, que más adelante te hacemos un episodio de esto, pero en esta parte estoica decía, entrena tu mente todos los días para que cuando llegue la adversidad que no está en tu área de control, entonces te digas a ti mismo, todo este tiempo me estuve entrenando para poder superarla. Y el entrenamiento no tiene que ser en los momentos de dificultad. El entrenamiento tiene que ser en los momentos de tranquilidad. Si hoy estás escuchando este episodio, comienza a entrenar tu mente ahora, porque las adversidades no están en tu área de control. Y así como tú le decías, la adversidad es la que te llega un viernes a las 5 de la tarde, en donde suena el teléfono y te dicen, híjole, tu pareja acaba de chocar. No lo deseamos, pero eso no está en mi área de control. Y que de pronto te dicen, tu hijo acaba de chocar, tu esposo acaba de chocar. Hace un par de semanas
de una conocida muy querida aquí de Laudes. Sencillamente su esposo falleció y eso no está en su área de control. Pero tú vas entrenando a tu mente, vas entrenando a tu cuerpo para que si un día llegan las adversidades digas, ok, tengo las herramientas suficientes para poder sobrepasar esta adversidad y seguir disfrutando mi vida. Porque la vida es una y en el camino habrán adversidades, pero de mí depende qué tan disfrutable haga el camino que me quede. Quisiera despedir este programa a través de algo que nunca debes de olvidar, y este es: conviértete en tu propio mejor amigo. Convertirte en tu propio mejor amigo significa que debes de trabajar tan duro en ti mismo y sobre todo ayudar a cuidarte a ti. Cuídate a ti es observa tus pensamientos y cuídate incluso de tus pensamientos. Dentro de tu cabeza debes de saber que existe una ruleta en donde tú sí controlas en dónde quieres que caiga la bolita. Si yo te digo, imagínate el cuerpo que te gustaría tener, ¿sí te lo puedes imaginar? Puedes hacer la construcción de lo que tú sí quieres que pase y también puedes construir lo que a ti no te gustaría que pase. Sin embargo, muchas veces nos enfocamos en todo aquello que no nos gustaría que pasara. De hecho, parece que la emoción del miedo se apodera constantemente de ti, protegiéndote, porque esa es la función del miedo, proteger. Y como te empieza a proteger esa función del miedo, empiezas a crear escenarios los cuales a ti no te gustaría que pasaran. Te vuelvo a recordar, tú sí puedes elegir en dónde quieres que caiga la bolita de esa ruleta. Si no quieres pensar o imaginarte, no quieres crear esos escenarios, no te enfoques en el escenario de no me gustaría que pasara esto, sino enfócate en sí me gustaría que pasara esto. A esto que yo te estoy platicando se le llama conviértete en tu propio mejor amigo. Un ejemplo puede ser que va tu pareja y la ves de lejos platicando con otra persona. Tu pensamiento catastrófico diría: ¿y si me está engañando? ¿Y si se va a ir? ¿Y si mis hijos se quedan sin su abuelito? Todavía ni tenemos ni siquiera nietos y mis hijos están chiquitos, pero yo ya me estoy imaginando lo peor. El convertirme en mi propio mejor amigo es ¿qué me gustaría que pasara? Puede que sea real, puede que no sea real, pero yo me voy a proteger. Pues yo estoy interpretando que están platicando de mí, o quizá están platicando de algo que sé más buena contigo misma y con tus interpretaciones. Ser bueno contigo mismo y con tus interpretaciones es en dónde está tu atención. Preguntarte, ¿a mí qué me gustaría que pasara? No imaginarte escenarios muy catastróficos, porque normalmente ahí está nuestra atención, en protegernos. Pero ¿por qué no poner nuestra atención en una emoción del amor, desde el agradecimiento, en a mí qué me gustaría que pasara? Esto de la visualización en la parte a mí que me gustaría que pasara, imaginarme viajando en otros lugares, imaginarme comer otras cosas, imaginarle que a mis hijos les vaya bien. Tu hijo llega y te dice: mamá, ¿me das permiso de salir a una fiesta? Tú le dices que sí, es la 1 de la mañana, y entonces tú tienes esos dos escenarios. Un escenario en donde soy catastrófica y me imagino que está fumando, que le están ofreciendo droga, en donde me imagino que no llega, donde le puede pasar algo, y esto, sí, ahí está tu atención, ahí está la bolita de tu ruleta. Pero la bolita de tu ruleta la puedes enfocar también en un árbol completamente diferente, con raíces completamente distintas, en donde tú te imaginas que tu hijo sabe decir que no, donde tu hijo está bien, donde se va 1 hora, termina otra hora, donde tú te cuidas, te proteges primero con tus pensamientos. Esto es decir, protegerte a ti misma, cuidar de ti misma. ¿Qué me gustaría que pasara? Otra cosa puede estar pasando allá afuera. Sin embargo, ¿por qué nos seguimos lacerando y saboteando constantemente? Hoy, para ir despidiendo este programa, quiero sí recomendar que entrenes tu mente, como tú lo dices bien, Marisa, pero sobre todo que te conviertas en tu propia mejor amiga, en tu propio mejor amigo. Acuérdate que una sabiduría superior emerge justo en el momento en que tus rodillas tocan el piso. Pero justamente ahí es donde puedes convertirte en tu propio mejor amigo, más noble, más tenue, más paciente contigo. Ya no te eches tanto la culpa y empieza a protegerte mejor. Vamos entonces, ¿qué te parece si recapitulamos las herramientas que hemos dado? Porque acuérdate que esta cápsula es herramientas que puedes utilizar en el día a día, que van a hacer justamente tu vida muchísimo mejor. La primera, meditar. Y ojo, puedes meditar desde 1 minuto.
¿sí? Si nunca has hecho meditación, empieza con 1 minuto. A la siguiente semana, 2 minutos. A la cuarta semana, 5 minutos. Y así sucesivamente. Y si ya tienes experiencia, pues entonces no se te olvide llevarlo a la práctica todos los días. Y sobre todo, persevéralo. Persevéralo. Y la verdad es que te cambia la vida. O sea, de verdad, meditar, híjole, te cambia la vida. Nosotros hemos practicado la meditación desde hace mucho tiempo. Y si se acuerdan, hace poco les estuve compartiendo justamente una cápsula acerca del estrés. Llevaba 3 meses hundida completamente en el estrés. Y a partir de ese episodio dije, Marisa, vas a regresar a lo básico. Llevo prácticamente 2-3 semanas haciendo meditación de manera constante. Incluso he llegado a hacer cápsulas, o sea, momentos de meditación 3 veces al día, 2 minutos, 5 minutos. Y hasta hoy la gente me lo dijo. Me dijo, te ves más relajada. Y dije, gracias. Ha hecho efecto el entrenar mi mente y entrenar mis días. Primera herramienta, aprendemos y hagamos meditación. Segunda herramienta, pregúntate constantemente qué pensamiento estoy teniendo, en qué estoy pensando. Gestiónate para poder darte una pausa antes del prejuicio. Gestiónate para poder darte una pausa antes del impulso. Una pausa antes de no vivir serenamente. Una pausa es necesario preguntándote qué estoy pensando. Tercera herramienta, si ya me pregunté qué estoy pensando, entonces volteo a la razón, al pensamiento crítico y me voy hacia, ¿es posible que esto suceda? Ok, si es posible, ¿qué tan probable es que esto suceda sobre las evidencias objetivas? Acuérdate ir al episodio del pensamiento crítico de aquí en Spotify para que puedas entender con mucha más claridad qué es la objetividad. Porque a veces podemos responder qué tan probable es a través de la subjetividad y entonces estaré ciclado en el pensamiento negativo. Cuarta herramienta. Ponle nombre a tus pensamientos. Si estás teniendo un pensamiento catastrófico, un pensamiento que filtra, un pensamiento sobregeneralizado, si estás interpretando el pensamiento de otra persona que es imposible, si tú estás teniendo un pensamiento de debería, un pensamiento de control, esos son pensamientos distorsionados. Aprende a conocerlos. Te invitamos a nuestro capítulo de Spotify, el cual son los pensamientos distorsionados, y aprende a ponerle nombre a cada uno de tus pensamientos para poder entonces no engancharte con algo que puede ser falso, una fantasía, algo que no está bien. Así es. La quinta herramienta entonces es, si ya me di cuenta que es un pensamiento distorsionado, si ya me di cuenta que es muy poco probable, pero sigo en la rumiación mental, entonces haz 2 cosas. La primera es, distrae el pensamiento, ponte a hacer otra cosa, elimina los momentos de ociosidad. O bien, créate una historia exagerada a tal grado de que pierda relevancia, importancia y te des cuenta que incluso ese futuro que estás prediciendo es demasiado irrisorio. Y número 6, ¿compartiste? Recuerda que todas las emociones llegan con pensamientos, sensaciones e impulsos, y que tú no eres tus pensamientos y que tú tampoco eres esas emociones, que esos pensamientos se van a ir. Por más que estén mucho tiempo en tu cabeza, vas a volver a cambiar de pensamientos. Sé paciente contigo misma, gestiónate. Este pensamiento está llegando junto con esta emoción, ¿sí? Voy a convertirme en mi propia mejor amiga, en la cual me doy cuenta que están pegados a mí como chicles, pero que a través del tiempo, a través de gestionarlos, pues simplemente incluso a través de los días van a desaparecer, y voy a cambiar de pensamientos y voy a cambiar de emociones, de sensaciones, y también, incluso si cambian mis pensamientos y sensaciones, se podrán cambiar mi forma de reaccionar, mis impulsos. Dijiste una 8, ¿te acuerdas? Sí, conviértete en tu propio mejor amigo. Tu propio mejor amigo tiene que ver con ser más bueno contigo misma. Tu propio mejor amigo es ser paciente contigo misma. Tu propio mejor amigo es preguntarte qué me gustaría que estuviera pasando, qué me gustaría a mí que pasara. Ya dejo de imaginarme lo peor. Yo puedo elegir en dónde cae la bolita de cada uno de mis pensamientos. Es decir, queridos jóvenes, yo te quiero recordar, tú no tienes la capacidad de controlar tus emociones, como nos lo han hecho saber en muchos lados. Es decir, a las emociones se les aceptan, las emociones tienen una función. No existe un interruptor para dejar de sentir tristeza y ansiedad, para del otro lado, en un instante, poder sentirte más tranquilo y con alegría. Lo que sí tienes es la capacidad de poder controlar, analizar, observar tus pensamientos. Y como sí puedes cambiar tus interpretaciones, tus pensamientos, puedes cambiar tus emociones. Cambia tus interpretaciones y cambiarán tus emociones.
Y yo te quiero regalar una última que me parece impresionante y es la capacidad de aprender a respirar. Todo esto que hemos platicado, el darte un pausa, el hacer meditación, el preguntarte qué tan probable es, todo acompáñalo de la respiración. Y la respiración en verdad es darte al menos 5 segundos para respirar profundamente, exhalar profundamente, inhalar, exhalar, hacer al menos un ciclo de 5, de 10 respiraciones. Eso va a ayudar a oxigenar tu cerebro, a volver a tomar perspectiva, y todas las otras técnicas que hemos hablado de verdad se complementan con la respiración. Si te vas a preguntar en qué estoy pensando, primero respira, date un pausa y pregúntate qué estoy pensando. Si vas a medir la probabilidad, respira, mantén un nuevo enfoque, toma perspectiva y busca la objetividad. Todas las técnicas vienen acompañadas a través de la respiración. Y si te das cuenta, son cosas que puedes hacer en el día a día, y eso es maravilloso, porque para empezar a transformar mi vida necesito actuar en el momento presente. Muy bien, pues gracias por acompañarnos en esta sesión, en este capítulo, y quiero recordarte que tú solamente estás a cargo de ti misma, así es que tú puedes ser más inteligente y tener más conocimiento, que al final de cuentas el conocimiento que no se vuelve práctica a las 72 horas se nos olvida, o realmente convertirte en tu propia mejor amiga y comenzar a practicarlo, y esto solamente depende de ti. Gracias por darnos la oportunidad de llegar contigo, y ojalá que todas estas herramientas te sirvan a ti para mejorar tu calidad de vida. Recuerda que somos tu familia de Laudes, y sobre todo te queremos acompañar a romper un patrón más. Gracias, Marisa. Gracias, Carlos. Hasta pronto.